Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a contar brevemente acerca de Ferrowhite, el lugar en el que trabajo, y en particular acerca de un proyecto en el que venimos trabajando y que quisiéramos continuar. Ubicado en la localidad de Ingeniero White, puerto de la ciudad de Bahía Blanca, histórico enclave agroexportador y principal polo petroquímico de la Argentina, Ferrowhite es un museo-taller, un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican. ¿Y qué produce un museo-taller? Bueno, un museo-taller genera herramientas útiles para ampliar nuestra comprensión del presente y, por tanto, nuestra perspectiva del futuro, forjados en la labor con objetos y documentos del pasado, pero también en el cuerpo a cuerpo, con la experiencia vital de miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de y le dan forma a esa historia. Eso que acabo de decir es lo que dice textual el folleto que te damos en la entrada del museo y eso más o menos es lo que intentamos, a pesar o en razón de que casi siempre nos sale otra cosa. En realidad no es fácil contar de qué va Ferrowhite. Un año en este museo tiene 36 meses, un montón de mañanas, todas diferentes. Un día toca montar con lupa las miniaturas que el ferroviario Carlos Di Chico talló en taquitos de madera y al otro cinchar con un torno de más de 4 toneladas. A lo largo de la última década, sin que sepamos cuánto de libertad, de azar y de necesidad hay en todo esto, nuestro museo funcionó alternativamente como salón de baile, sala de conciertos, taller de serigrafía, corsódromo, balneario contaminado, fábrica de baldosas, mecano, panadería, peluquería, invernadero, tanguería, escenario teatral, café bacán e incluso como un museo. Entender a Ferrowhite como una construcción colectiva supone revisar la jerarquía establecida entre quienes trazan el mapa o cuentan la historia y quienes, con suerte, son ubicados en ese mapa o contados en esa historia. Es decir, implica reconsiderar las reglas que en nuestra sociedad regulan la producción de representaciones sobre el espacio y el tiempo en común. Ferrowhite produce lo que muchas veces no es rentable, pero a menudo sí imprescindible, implicando en esa producción a un soldador con un arquitecto, a un diseñador con un mecánico de locomotoras, a una licenciada en historia con un estibador, a los alumnos de las escuelas con una costurera. Personas que llevamos adelante en este lugar actividades que derivan, pero al mismo tiempo están más allá o más acá, tanto de las habilidades pulidas en las aulas como de las rutinas que el trabajo y el consumo programan para nuestra vida. Una de las cosas que en este puerto paradójicamente hace falta inventar son salidas al mar. Los perímetros alambrados transforman a la costa de Ingeniero White en un extraño territorio de frontera, linde vallado que no separa a un país de otro, sino a los habitantes de un mismo lugar, según tengan o no que ver con los enclaves a través de los cuales compañías de propiedad transnacional almacenan y despachan granos, producen polietileno o urea, eslabonando un orden productivo que da impulso, pero al mismo tiempo parece fijar límites rigurosos a la distribución del espacio y de la riqueza. Esa gran transformación que a vuelo de pájaro solemos caracterizar haciendo referencia a la crisis climática, a la mundialización de los flujos comerciales y financieros, al rol preponderante de la informatización y la automatización en los procesos productivos, al fin de la sociedad salarial y del estado de bienestar, tuvo en Ingeniero White hitos muy precisos. En el lapso, si se quiere, breve, que va de principios de la década del 90 al comienzo del nuevo siglo, este lugar cambió y mucho. Lo que parece haber mutado de manera profunda no es solo la relación entre trabajo humano y producción portuaria, también el vínculo entre tiempo libre y uso comunitario del espacio costero. Pero ¿qué tiene que ver un museo con todo este asunto? O mejor dicho, ¿qué le queda a un museo más que documentar ese proceso? ¿Qué nos resta, además de la catalogación aséptica, el lamento por lo bueno pasado o la loa a las virtudes de un presente ante el cual, quien lo duda, no todo tiempo pasado fue mejor? Acá es donde aparece el proyecto Isla Invisible, como el final de una serie de proyectos que el museo ha encarado en los últimos años. El primero de esos proyectos es el Arca Obrera.
una balsa hecha con bidones de agua que nos regalaron porque estaban pinchados, amarrados entre sí por tiras de polietileno. No hay nada en este artefacto que no sea de plástico, excepto, claro, los que la tripulamos. El agua, que falta en los bidones, suele faltar en nuestra ciudad, en tanto el polietileno del que están hechos sobra, entre otras cosas, porque el agua es uno de los principales insumos y el plástico uno de los principales productos del polo petroquímico que cerca nuestras costas. El Arca Obrera es hija de una pregunta absurda. ¿Puede un museo flotar? La armamos con ayuda de Roberto Conte, Luis Leiva y Roberto Orsali, trabajadores del mar. El Arca Obrera es una sala de museo al garete, un aula para alumnos náufragos en la que explorar inéditas derivas del sentido, en la que formular preguntas simples pero impertinentes. ¿De qué está hecha el agua de la ría de Bahía Blanca? ¿Por qué ya no nos podemos bañar en ella? Poner el museo a navegar nos condujo a un hallazgo fabuloso. Nos encontramos con una de esas cosas que de tan sabidas en realidad se ignoran. El estuario de Bahía Blanca está lleno de islas, islas que casi nadie ve, a las que casi nadie va, sobre las que hoy por hoy casi nadie habla. Es muy extraño porque algunas de ellas son muy grandes, más extensas que la propia ciudad que recibe de ellas su nombre. Junto a un grupo de aventureros, biólogos, cantantes, poetas, sociólogos, vaquianos, vecinos y poetas, fuimos en busca de ese territorio escondido donde conviven gaviotas y cangrejos con restos de gliptodonte y buque fantasma. Así nació Isla Invisible, una expedición decimonónica al corazón del siglo XXI que el próximo año es nuestro plan repetir para seguir intentando desafiar los límites del mapa mental que separa a la ciudad de su entorno, a la naturaleza de la historia, al arte de su sentido social y a nuestras pequeñas historias de esos grandes procesos que también suceden a la vuelta de la esquina. Nuestra ciudad toma su nombre de un lugar al que apenas conoce. Para la mayoría de nosotros, la Bahía Blanca es justamente eso, un espacio en blanco, un sitio tan ajeno como pongamos los mares de la luna, esa luna que mece las mareas que cubren y descubren el enigma de un paisaje cercano y a la vez remoto, tan a mano como difícil de entender. Esa bahía que en 1822 los tripulantes de la goleta Warp bautizaron por primera vez Blanca, parece ser una así, con los últimos pescadores artesanales la llamamos ría, y otra cuando, junto a los geólogos, la nominamos estuario. Otra incluso en la voz del licenciado en Comercio Internacional que distingue en ella un puerto de aguas profundas, y aún otra para quienes, como Ida Mohamed o Juan Carlos Alessoni, fue alguna vez el patio de su casa. Ninguna de las islas de este puerto es, en verdad, invisible. Figuran en mapas y cartas de navegación desde hace siglos. Sin embargo, resulta difícil establecer a qué prestamos atención en ellas y a qué somos ciegos. ¿Cuáles son los intereses que, de manera abierta o solapada, tabican nuestra mirada? A contrapelo de aquellos discursos que pretenden asignarle una identidad y un destino unívocos, pensando el viaje como obra y a la obra artística como un viaje, Isla Invisible nos invita a reimaginar nuestra relación con este territorio, a ampliar el margen de lo que podemos ver, decir y hacer en ese lugar incierto.